Señor, gracias. Gracias por tu amor. Sí, Señor, esta ciudad va a ver tu gloria, tu nombre, tu nombre, Señor. Tu nombre exaltado, tú exaltado, Jesús. Tú exaltado, Señor. Gracias. Sí, Señor. Trae más revelación. Abrimos nuestros corazones para poder verte y oírte más. Y haz lo que tienes que hacer. Gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí en la tierra. Nadie está afuera. Nadie queda afuera. Nadie queda excluido a tu propósito. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la mañana predicó Noé de algunos aspectos del hombre, ¿no? Y en 3 ejemplos bíblicos que nos dio, vemos y veíamos allí la intencionalidad de Jesús en alcanzarnos, en todo. Por eso es importante conocerle a Él y conocer el corazón de Él, en todo. Y saber a quién seguimos. En fundamento estamos hablando de esto, ¿no? El fundamento de nuestra fe, que es el Dios hecho hombre que vino, caminó entre nosotros, murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Pero Él resucitó. Por lo tanto, a quien servimos, a quien adoramos, a quien seguimos, estamos reunidos aquí en razón de Él, por Él y para Él, ¿sí? Él es Jesús. Que lo podamos ver a Él. Hoy me toca estar con el micrófono, pero que todos podamos verlo a Él. Verlo a Él. Verlo a Él. Y entre algunas cosas que decimos allí en fundamento es, si Cristo no hubiese resucitado, por ejemplo, bueno, Pablo dice en 1 Corintios 15 que van a ser nuestra fe, van a ser nuestra predicación. No habría poder. Pero también hablamos de, ¿para qué le adoramos a alguien que no viviera? ¿Para qué le oramos a alguien que no esté vivo? ¿Verdad? Como sabemos, creemos, lo experimentamos vivo entre nosotros, en su trono, pero entre nosotros, y sabemos y creemos que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Le adoramos, oramos, conversamos con Él y creemos a su palabra. Una palabra no que quedó registrada allí y la recordamos, sino como Él está vivo, es una palabra que todos los días se hace viva en nosotros y en esta instancia. ¿Sí o no? Amén. Así que por más que leamos tal vez una palabra que se escribió hace poco menos de 2000 años, no es solo que allí se escribió y allí estamos en los recuerdos de ella, sino una palabra que hoy, porque Él está vivo y Él está hablando hoy, Él está haciendo una obra hoy esta palabra está siendo hablada para nosotros, para tu vida, para tu corazón. Así que no la escuchemos siempre como algo que pasó, aunque leemos historia donde se dijo por primera vez, pero hoy se sigue escribiendo esa palabra, hablándose para nosotros en el día de hoy. ¿Sí? Y escuchando a Jesús. Y mucha gente estaba y escuchaba al Señor. Hacía milagros, los conocemos, los milagros que hizo el Señor.
sanando, liberando, y la gente le siguió y escuchaba. Pero aunque escuchaba, no toda la gente comprendía lo que él estaba diciendo, porque no se le era revelado el misterio del reino de los cielos, de su reino. Por tanto, no comprendían. Y a veces estamos acá de la misma manera y escuchamos la palabra y está en nosotros ahora si esa palabra es escuchada en nuestra alma, en nuestro espíritu, escuchando al Señor hoy día y que nos revele sus verdades, sus misterios. ¿Quién es Él? Nuestra mente natural no va a lograr nunca comprender a Dios en todo y el por qué y hace las cosas de tal manera. Pero mientras Él es revelado, siempre va a haber paz de lo que está pasando, aunque no lo comprendamos. Al conocerlo a Él y al creer que sus palabras son fieles y son verdaderas para nosotros. Por eso esto es por fe. Esto es por fe. Dios hablando aquí en su palabra, en alguna palabra profética, y uno dice, Señor, no me cabe esto como, porque es imposible para mí. Es imposible esto. Para mí. Pero creo a tu palabra, porque te conozco, sé quién eres. Así que espero esa palabra, el cumplimiento de esa palabra, el cumplimiento de esta palabra, la espero con fe. No con entendimiento del todo, imposible. Como ministrábamos recién, esto de Dios no está en el cielo, sino el cielo está en Él. Wow. Incomprensible, incomprendible tal vez a mi entendimiento del todo. Pero un día el apóstol Pablo escribe y dice, conoceremos cómo fuimos conocidos y todos estos misterios serán revelados, porque nuestra mente será completamente abierta, transformada, y veremos tal cual es y seremos completamente como Él y entenderemos, wow, esto eran las cosas. Por eso caminamos por fe, ¿sí? Aunque no lo veamos todo, aunque no lo comprendamos todo, pero creemos en Él, confiamos en Él, esperamos en Él. Y por eso obedecemos, no por obligación, no por miedo, sino por honra. Gracias, Señor. Gracias, papá. Hay un momento en la Escritura, en Lucas 11, cuando el Señor sanó a un ciego. Y le preguntaban que por qué estaba ciego, quién había pecado. Bueno, hay una disputa ahí. Jesús dijo, no, nadie pecó aquí, esto ha sido para la gloria del Señor. Pero sanó en un día de reposo, un día sábado, entonces trajo mayores problemas en el judaísmo por lo que Jesús estaba haciendo. Entonces no es un falso profeta, bueno, hablando ahí. Y lo declaran y en un momento le dicen, entonces por Belcebú que hace estos milagros. No puede venir de Dios porque ha sanado un día que no se puede trabajar. Entonces, trayendo juicio al acto de Cristo. Hago esto porque estaba la letra, pero no estaba la revelación en el espíritu de estas cosas. Entonces, como es incomprensible esto, atribuyeron que el poder del Señor, el poder de Jesús, de este hombre que no lo reconocían como el Mesías, pero hacía milagros, la multitud lo seguía, algunos creían en él como el Mesías, le atribuyeron que por Belcebú estaba sanando a este ciego. Y Jesús le habla y le enseña. Y le dice, esto es imposible que sea. Ustedes también tienen aquí hombres que echan fuera al demonio. Por lo tanto, también lo estarían haciendo por Belcebú. Y los confrontan esto. Y le dice, un reino dividido nunca prosperará. Por lo tanto, si Satanás está echando demonios acá, entonces está dividiendo su reino
y no va a prosperar. Y aquí el versículo 20 del capítulo 11 de Lucas le dice: sin embargo, si yo le expulso a los demonios por el poder de Dios, porque no es por Belcebú, no puede haber un reino dividido, vuelve a decir, lo expulso por el poder de Dios en mí. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado. ¿Cuántos se alegran por eso? Y está entre ustedes. Vamos a escuchar muchas veces la expresión en Jesús hablando del reino. Ha llegado, está entre ustedes, vendrá. Ya ha venido. Y quiero tomarme de esto para ir a Juan 10 y reiterar algo que tal vez venimos hablando muchas veces. Tal vez para los ya más antiguos, por ahora están pensando otra vez en esto. Pero ¿sabe? Hay una carga por la iglesia para que no tan solo esto sea desde el conocimiento, sino de la vivencia real, genuina, y despertar a vivir esto, ¿no? El reino de los cielos entre nosotros. Y no solo para emocionarnos, a hacernos sentir bien. Viene su poder transformador. ¿Cuántos dan testimonio de eso? Libertador. Sanador. Y de salvación. ¿Sí? Lo que Él hizo. Iglesia, lo que Él hizo. Vuelvo a insistir. ¿Por qué las cosas no están pasando? ¿Por qué las cosas no están ocurriendo? No seamos solo una iglesia que nos conformemos con experimentar el reino de Dios aquí. Una iglesia que debe vivir, entender que vivimos en su reino. ¿Me siguen o no? Vivimos en Él. Y si vivimos en Él, entonces no solo vamos a cantarlo y orarlo, sino vamos a experimentar como en el cielo, aquí en la tierra. En el principio, en el Edén, Dios puso un jardín, ¿se acuerdan o no? Y Dios venía a conversar con el hombre. Pero cuando el hombre pecó, y no vamos a entrar en revisar eso, y fue sacado de ese lugar porque Dios el Santo ya no podía venir a tener relación con lo contaminado, porque cuando pecó el hombre le dio el espacio y el lugar y le dio la autoridad de la creación de la tierra a Satanás, ¿no? Antes era de Dios y Dios nos había dado a nosotros, al hombre. Entonces hay esta caída y dice la Biblia que el Edén fue cerrado con su puerta en el oriente. Entonces no hubo más acceso para poder entrar a un espacio, a un lugar donde Dios viniera y el hombre pudiera tener comunión con Dios. Porque ese lugar fue cerrado. La puerta fue cerrada. ¿Me siguen o no? Y una puerta cerrada por dentro, donde nadie puede abrirla por fuera. Por lo tanto, hubo muchos intentos, ¿no? Podemos verlo en Génesis 11, por ejemplo. ¿Se acuerda la Torre de Babel? El hombre queriendo llegar a ese espacio, ¿no? Para poder intentar entrar de nuevo a tener una comunión con Dios por sus propias fuerzas, contaminado. Y no hay forma de volver a tener comunión con Dios, donde Dios venga y el hombre pueda tener comunión con Él. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, una puerta cerrada. Una puerta, iglesia, una puerta cerrada a la dimensión del reino de Dios. El mundo quedó fuera de Él y esclavos del reino de las tinieblas. ¿Me van siguiendo, no? Porque esa puerta fue cerrada. El Edén, el paraíso, el lugar de Dios, aquí en la tierra, fue cerrado. Y el hombre quedó fuera de eso. Y expuesto
por naturaleza caída, ahora a todas las consecuencias del reino de las tinieblas. Con naturaleza caída se comenzó a manifestar ahora el comportamiento degenerado del hombre. Suena cruel, pero obviamente no estando en el origen, es algo que ha sido degenerado. ¿Sí o no? No le diga nada al hermano. Pero quedó fuera. Y comenzó a notarse y a manifestarse todo. Y por eso comenzó a manifestar el hombre odio. Vemos cuando Caín mata a Abel. Pleitos, hambre en la tierra, desorden sexual, mentiras, guerras. Porque el príncipe de este mundo ahora comenzó a gobernar porque la puerta de ese lugar, de ese espacio para tener comunión con Dios fue cerrada. Fue cerrada. Y el hombre separado de esta comunión con el Señor, no teniendo acceso al reino de Dios. Pero pasó algo glorioso. ¿Sí o no? Pasó algo glorioso. Y es aquí son las palabras de Jesús en Juan. En Juan 10 dice Jesús hablando: les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Wow. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. ¿Cuántos se identifican con ello? Entonces le dio la explicación. Les digo la verdad. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Vuelve a insistir y vuelve a repetir Jesús: yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Subrayemos eso. Entrarán y saldrán libremente. Encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Wow, gloria al Señor por eso. Amén. Gloria a Jesús. Por eso damos el aplauso a Jesús. ¿Le parece? Gracias, Señor, por esta palabra. Aquí, tu propósito es darnos una vida plena y abundante. Entonces quedó cerrado. El Edén quedó cerrado. Supongamos que aquí está la puerta. Se cerró. Wow, quedamos fuera de ella. Intento por encontrarse con Jesús, encontrarse con Dios de nuevo. Intento de volver al origen, porque un esclavo ahora quedamos a expensa del príncipe de este mundo y bajo su esclavitud. Por eso la Biblia nos enseña que estábamos muertos en los delitos y en el pecado, ¿no? La simiente de esa serpiente que tentó a Adán y Eva, wow, fue ingestada en el hombre y la herencia de ese hombre ha caído sobre todos nosotros, fuera de él. Fuera de él, fuera del Señor. Y no había forma de poder reintegrarnos
ser transformados, cómo volver al origen, cómo alcanzar esta vida plena y abundante, esta comunión con el Señor y tomar la autoridad. No había forma. De ahí cuando viene el Señor, vino Jesús, el Hijo de Dios, y vino a pagar el precio de nuestro rescate, vino a quitar nuestro pecado. Amén, ¿o no? Sí. A liberarnos. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Dónde está la puerta? ¿Cómo vuelvo a poder tener acceso y comunión una vez más con mi Creador, con mi Señor, con Él? Levantando las tinieblas, confundiendo a través de espiritismos, a través de religiones inicuas, ¿verdad? Donde nos llevaban solamente a una vida en ese estilo, pero sin transformación, sin una comunión real con Él. Confundidos, como ovejas sin pastor. ¿Dónde está el pastor de las ovejas? Wow. A expensa del que vino a matar, a robar y a destruir. Y vemos un mundo caído bajo estas condiciones, en estas circunstancias. Y así estaba nuestra vida. Pero de repente, desde el otro lado, esa puerta se abrió. Es lo que leímos. Esa puerta se abrió. Aleluya. Y el buen pastor apareció. El buen pastor apareció a buscar sus ovejas. Vino desde su reino, de lo que estaba cerrado. Vino, abrió la puerta, su sangre, y se introdujo en este mundo caído. Y comenzó a buscar a sus ovejas. ¿Dónde estás, Héctor? María Paz. Manuel. Alguien que grite su nombre. ¿Dónde estás? Aquí estoy. Y dice que comenzó a llamar una por una. Y las que eran su oveja dijeron: wow, escuche la voz de mi pastor. Estoy herido, estoy atado, he estado en muerte, pero de repente escucho la voz del Señor, del pastor. Y me dice: ven, yo te libero, yo te sano, yo pagué por ti. El profeta dice que lo tomó sobre sus hombros, porque no podíamos caminar, y nos trajo. Yo soy la puerta, que el por mí entra será salvo. ¿Salvo de qué? Del poder de Satanás, del poder del pecado y el poder de la muerte. Los que no pasan por la puerta, los que no pasan por Jesús, aunque vengan todos los días a una ceremonia religiosa, no experimentan más que una atmósfera del Señor, pero no la vida de Jesús en sus corazones. Y siguen siendo esclavos, del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. Por eso no se trata de un culto dominical, sino se trata de vivir en el reino de Dios. Y esa es la puerta que el Señor abrió. Él es la puerta. Hoy día filosofías, películas hablan de portales, ¿no? El portal para poder entrar a otra dimensión. Jesús es la puerta para entrar a otra dimensión. La dimensión de su reino. Donde hay vida, donde hay plenitud. Y se cerró. Están nosotros. Y ahora vivimos en su reino, libres. Y volvemos por acá y venimos a traer las ovejas. Y la entramos por Jesús. Por eso tenemos que evangelizar. Jesús es la puerta para salvación y vida eterna. Amén, iglesia. Amén. Entonces, ese es el gozo. Por eso le cantamos: te doy gloria, como en el cielo, que sea en mí.
Porque aunque estoy todavía en esta carne, cuerpo corrupto, mi hombre interior, por la fe y por el testimonio y por la experiencia, ha sido regenerado, transformado, nacido de nuevo. Amén. Porque el buen pastor me tomó y me pasó por la puerta. Y esto es por fe. Esto es por fe. Y eso significa entregar la vida a Jesús. Que Él comience a gobernar y reinar en mi vida y en mi corazón. Por lo tanto, es el portal, la puerta para entrar en la dimensión de su reino. Ahora que somos hijos, estamos en la dimensión de su reino. Y por eso el Señor dice, y ahora restauro lo que le di al principio. Autoridad y poder para recuperar lo que se perdió. Amén, ¿o no? Y eso es lo que tenemos como iglesia. Para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya, amén. Y el poder de la muerte no está sobre nosotros. El poder de la depresión no está sobre nosotros. De la pobreza, de la oscuridad, no puede estar sobre nosotros. Porque estamos en su reino. Y esta es la bendición, y esto es lo que predicamos. Por eso no esperamos ir al cielo, porque los cielos están en Cristo, estamos en Él. Como el cielo aquí en la tierra. Aleluya, aleluya. No sé si le dan ganas de saltar, de correr. No sé. Iglesia, ¿en qué dimensión estás viviendo? Si el Señor te rescató, si estás acá, debes vivir entonces la dimensión del Espíritu y despertar a eso. Y la dimensión del Espíritu, el todo de Dios en nosotros. Aleluya, aleluya. Yo estoy en Él. Yo estoy en Él. Yo estoy en Él. Por eso cantamos. Sí, la muerte es real, la carne, pero es temporal. Sé que la gloria de Dios, el cielo, esto, su reino en mi hogar, en este cuerpo o en el restaurado que vendrá completamente posterior. Aleluya, amén. Entonces camino ahora como hijo, hija amada, hijo amado, en la dimensión espiritual de su reino. Despertemos, iglesia, a esto. Despertemos por la fe en esto, iglesia. Por eso entre nosotros vienen a ocurrir todas las cosas. En la dimensión de su reino se manifiesta lo sobrenatural. Y lo sobrenatural en nosotros debiera ser algo natural. Amén. Así que si estás con algún pesar, alguna situación, confrontado en la fe, como en oscuridad, como en tibieza, como en carga, se ha quitado esto en el nombre de Jesús. Y despiértanos, Señor, a tu dimensión del Espíritu. Porque si ya pasé por Jesús la puerta, estoy en su reino, la dimensión del reino de Dios. ¿Cuánto tienen expectativas de eso? ¿Y cuántos conocen su reino? Así que tal vez para algunos están recién y están disfrutando como niños. He sido libre. He sido sanado, restaurado, reconciliado con el Padre porque estoy en su reino. Disfrútalo. Y los que ya han sido mucho tiempo niños, es tiempo ahora de crecer, ¿no? A entender su reino. Es tiempo de caminar en Él. Es tiempo de despertar en Él. No esperen los 40 años, chiquillos. Vamos. No está la Noé, está la Romy, se ríen de mí porque siempre cuento. Y a mis 14 años, un encuentro con Jesús. No lo entendía, pero no entendía lo del reino. Solo había experimentado de Él, pero no lo entendía. A mis 28 años decido, ya conocen la historia, junto a mi esposa decidimos ya
vamos toda nuestra vida para Jesús. Y nuestra hija tuvo que acompañarnos. Tenía 10 años. Pero a los 38 años, 10 años atrás recién, entendí, wow, el reino. Antes todo era, Señor, tú hazlo, tú hazlo, tú hazlo. Y la iglesia igual fue creciendo y todo, pero Dios ya ha dado entendimiento. Yo le decía a los chiquillos, a los jóvenes adultos el día viernes, una generación, tengo conocimiento de esta historia porque lo he visto, lo vi, lamentablemente, una generación que entre sus 20 años, sus 40 años, no rindió su vida al Señor. Llegaron después de los 40 de vuelta diciendo, wow. Nunca es tarde, por supuesto. Pero yo les digo, no, ¿qué hacen en sus 20, sus 40? Dios tiene todo preparado para ustedes. Dios tiene todo preparado para ustedes. Pero necesitamos una nueva generación que viva la dimensión del reino de Dios. Amén. Amén. Y padres y abuelos y abuelas que los lleven en esto. Un joven Timoteo, Pablo le dice, he conocido tu fe no fingida. ¿Sí o no? Es una fe verdadera. Pablo le escribe, he conocido tu fe no fingida. Y la misma fe que conocí en tu madre Eunice y tu abuela Loida. Y la madre y la abuelita lo llevaron a la vida del Espíritu, del reino. A una fe no fingida. Por eso tenemos responsabilidad, padres, abuelos, tíos, tías, iglesia, que oramos por esta generación, pero la encaminamos a la vida del reino de Dios. Y lo que Dios le permita tener, añadidamente en alguna carrera, en algún título, recuerden que eso no es superior a la identidad de hijo e hija de Dios y al propósito de Dios que tiene y el diseño de Dios que tiene para con sus vidas. ¿Amén o no? ¿Sí, iglesia? Y así el reino de Dios comenzará y seguirá avanzando. Dios está despertando y llamándonos. Y lo único y finalmente espero, Señor, que esto no solo diga, oh, ahora estoy ahí. Esto me debe llevar a algo. Debe transformar mi mente. Al que no está en Jesús, al que no ha pasado por Cristo. ¿Cómo paso por Jesús? Me hablan de Jesús. Bueno, tengo que creer en Él. Lo primero, que era el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y ahora tengo que, ¿qué dice Juan 1? A todos los que creen y iglesia, y le reciben y lo confiesen, ¿no? En su corazón serán salvos. Amén o no. Amén. Creer y recibirlo. Y las cadenas se rompen. Las heridas se sanan. Y hay libertad en Él. Y somos nuevas criaturas. Amén. Así que si alguien está atado, herido, lo que ha hecho las tinieblas, y ha vivido religiosamente, años en la iglesia, años no puedo decir el evangelio, pero años con un título de evangélico o cristiano. Si no has experimentado el reino de Dios, ve lo que ha pasado, observa lo que ha pasado en ti. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, debieras estar en su reino y manifestándose en tu vida la dimensión del Espíritu. Y poner las manos a los enfermos y sanarán. Echarán fuera demonios. Aleluya. Aleluya. Amén, iglesia. Vivimos en la vida del Espíritu. Y si cantamos, le adoramos. Y si alguien está viviendo en esclavitud, nada es imposible en Cristo el Señor. En Cristo el Señor. En Cristo el Señor. En Cristo el Señor.
no hay condenación para los que estamos en Cristo el Señor. ¿Vive la dimensión del Espíritu? Cecia, ¿vive la dimensión del Espíritu? Fluye, fluye. En el nombre de Jesús. Su reino. Así que no nos esclavicemos de nuevo con las cosas que no quieren absorber. Y desde ahí dice que somos un pueblo santo porque apartados por Él. Hay una puerta entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Ese es Cristo. Nosotros estamos al otro lado. Ya entramos en su reino. ¿Amén o no? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Ya estamos en Él. Estamos en Él. Estamos en Cristo, estamos en Él. Wow. Amén. Estamos en Él. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que anunciamos. Esto es lo que proclamamos. Así que si alguien no ha experimentado estar en el reino de Dios, wow, comienza a pedirlo, comienza a clamarlo. Señor, déjame verlo, déjame entenderlo, revélate más. Pero la noticia es que nunca lo vamos a entender de todo. Así que es por fe. No es por vista, es por fe. Y es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Cuántos años viviendo a veces el cristianismo? Queriendo alcanzar algo que ya tienes. Queriendo que venga algo que ya ha venido. Que está en ti. Sé que el cielo vive en mí. Por eso es tan importante esta llenura del Espíritu. Ser lleno de Él. Estar plenos en Él. Amén. ¿Cómo vas a vivir? ¿Como hijo? ¿En la dimensión del reino de Dios? El portal se abrió. Pero en un momento ese portal se va a cerrar. Por eso es urgente predicar. Y como Jesús llama, comienza a llamar. Estoy haciendo que aquí está la puerta, ¿no? Y Jesús comienza a llamar. O sea, llenos de Él ahora comenzamos a llamar a otros. A llamar a mi hermano. Llamar a mi esposo, mi esposa, mi amigo. La gente en la calle. Ven, entra por la puerta. Se salvó. Ven, ven en el nombre de Jesús. Él te ama. Y cuando decimos recibir a Jesús, es morir a nosotros. Por eso es un nuevo nacimiento, una nueva persona. En la primera reunión había un matrimonio acá que lleva como un año con nosotros. Y él lo conocimos así. Me decía, yo he sido, hasta hace poco era solo un acompañante. Tú lo sabes. Sí, le dije, yo lo sabía. Pero estos días, a través de quebranto, no por una mala situación en sí, sino en una revelación, en una situación, experimenté esto de Dios. Y siento que hoy vivo en otro espacio. No podía tener palabras para poder dar ejemplo de esto. Y estábamos allí en el desayuno break a las 8:30. Él tenía que irse a trabajar al norte. Vino un rato acá. Dije, esto es plenitud. Eso es la palabra, es plenitud. Me dijo, quiero contarte. Así cuando baje y venga de vuelta vamos a hablar. Quiero contarte. Ya cuéntame cómo fue, qué pasó, qué alegría. Yo me reía, no me río de alegría.
y disfrutábamos en la mañana tomando un café. Su esposa, de la misma manera. Salvación. Valió la pena el precio que pagó Jesús. Amén. Amén, iglesia. Lo hizo por nosotros, lo hizo por ti, por mí. Le damos un aplauso al Señor, ¿les parece? A Él. Si eres salva, es por gracia, por regalo de Dios. Así que estamos en la dimensión de Él, su reino. La puerta está. ¿Quién quiere pasar por ella? Si hay alguno aquí, esta vez. Y siempre animo a esto, porque puede que por vergüenza. Y yo te animo a que pases tal vez la mayor vergüenza de tu vida, diciendo, tanto tiempo. Y como ahora voy a decir que voy realmente a conocer al Señor. Porque lamentablemente, lo conté parece el domingo pasado, pero hemos oído mucho de esto, ¿no? Y escuchaba a este predicador que decía, este pastor ya anciano, y decía, el gran problema de la iglesia no es el pecado en sí. ¿Cómo? El gran problema de la iglesia es que hay una multitud que se junta en el nombre del Señor, pero todavía no pasa la puerta. No ha nacido de nuevo. Y que quiere experimentar todo lo que cae nada más, pero no ha nacido de nuevo. Por eso en la iglesia, teniendo que estar en el fruto del Espíritu, no está viviendo como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso en la iglesia no hay manifestación del poder de Dios. Por eso la iglesia no evangeliza con pasión. Porque cuando nacemos de nuevo, lo que queremos darlo y entregarlo con amor. O tal vez estamos durmiendo y puede ser una mañana para que despertemos. Puede que en muy poco tiempo. Pero no se trata de nosotros, no se trata de ti. Se trata de Jesús que te atrajo. Él te llamó y Él te puso en su reino y estás en la dimensión. Y tú dirás, pero ¿cómo lo hago? Vamos, nos enseñamos unos a otros para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto quiere que el reino de Dios se experimente y se manifieste con poder? Amén. Entonces soltemos y dejemos todo lo que corresponde a las cosas de este mundo. Y Pablo le dice a la iglesia, suelta enojo, celos, comodidad, impureza. Dolores. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el Señor está llamando a algo más profundo a la iglesia. Aleluya. Amén. Sí, ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque estoy en la dimensión del Espíritu. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación. ¿Quieres vivir esclavo allá? El Señor te llama.
¿Escuchas la voz del Señor? ¿Escuchas su llamado? ¿Le escuchas cuando lees las Escrituras? ¿Lo escuchas cuando estás en adoración, en oración? ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas en el día a día? Si somos hijos, somos ovejas y escuchamos al pastor. ¿Sientes que Jesús es tu buen pastor? Él te pastorea. ¿Le estamos siguiendo? Dice que las ovejas no escuchan las otras voces porque no la conocen. Como hijos debemos identificar y conocer la voz del Señor. Día a día escuchando la voz de tu buen pastor. Y entonces conoceremos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, los misterios de su reino. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos llevando? El que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que quiera, pierde su vida aquí, dice, ya entrego todo, la ganará. Y doy testimonio de cómo Cristo es fiel. Pero todo este mundo un día pasará también. La eternidad en uno. Sé que el cielo vive en mí. Es un tiempo de llamado de Dios a no vivir solo del día domingo. Gracias, Señor, por esta instancia. Todos los días en la dimensión del Espíritu. ¿Están en su reino? Si no estamos en su reino, wow, el ladrón vino, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y si alguien se siente en esas garras, en ese reino, Dios te está llamando. Se rompen cadenas, se rompen vicios, se rompe todo en el nombre de Jesús, que te atraen a este mundo. Yo me imagino que si alguien está en eso y te dice, ven, corre, huye, hay salvación aquí, lo dejo todo. Por eso. Así que el Señor te llama. Si alguien dice, yo necesito a Jesús en mi vida. Yo necesito al Señor en mi vida. Yo necesito reconciliarme con Él. Es una mañana para eso. Para volver.